Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Dos asesinatos brutales en dos pueblos pequeños ubicados a kilómetros de distancia. Los crímenes parecen casuales y nada los relaciona. Mientras los investigadores buscan un motivo, hacen un descubrimiento sorprendente. Ambos asesinatos son obra de una astuta red de crímenes. La policía local y el FBI deben desenredar una red de mentiras para detener a una pandilla peligrosa, capaz de matar a un hombre por su identidad. Los archivos del FBI. En Estados Unidos, el robo de identidad cuesta millones de dólares a los ciudadanos. En algunos casos, cuesta la vida de personas inocentes. Soy Jane Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En 1999, un extraño asesinato llevó a agentes y policías a una persecución por todo el sur del país. Su misión fue atrapar al asesino que robó las identidades de sus víctimas y tuvo la habilidad de desaparecer para siempre. Identidad robada. En el condado de Henderson, Kentucky, el 10 de marzo a las 3 de la mañana, el departamento del alguacil recibe una llamada extraña. Un hombre informa que un extraño está afuera de su casa. El residente le dice a la policía que el extraño irrumpió en su camioneta y está sentado en su calzada tocando la bocina con insistencia. Cuando llegan los agentes, encuentran que el supuesto ladrón de autos es un hombre de 62 años. Está empapado y sufre de hipotermia severa. El hombre se identifica como Richard Dormer. Dice que dos hombres lo secuestraron a punta de pistola y lo arrojaron al río Green. Él le dice a la policía que irrumpió en el camión para intentar que alguien lo ayudara. La policía lo lleva al hospital. El teniente Frank Grob, del departamento del alguacil del condado de Henderson, es llamado para interrogar a Richard Dormer. El teniente Grob no reconoce el nombre, pero sí reconoce la cara. Eran entre las 2 y las 3 de la mañana y lo llevamos al hospital. Tan pronto como lo vi pensé, se parece al de la fotografía. Es el hombre de la fotografía. La foto es de una cámara de vigilancia bancaria. Grob había buscado al hombre misterioso en la foto por 4 semanas, desde que respondió a una llamada de emergencia en una granja local. El granjero Jack Norris vivía solo en Henderson, Kentucky. El 3 de febrero, el teniente Grob hizo un descubrimiento espantoso después de una llamada de los vecinos de Norris. Cuando llegué, los oficiales me llevaron a un edificio adyacente a la casa de la víctima. Era un lugar donde la víctima guardaba el heno. En realidad era un cobertizo abierto y el contenido del cobertizo era heno desde el piso hasta la cima, con un espacio a la izquierda donde se podía caminar. En ese espacio estaba el cuerpo de la víctima. Justo en ese momento sabíamos que teníamos un asesinato. El cuerpo de Jack Norris estaba cubierto de sangre. Parecía haber sido golpeado hasta la muerte. Parecía que algo le había pinchado la espalda varias veces. Había un pico en la entrada. Con un examen más detenido, pudimos ver sangre en el mango. El pico en sí estaba mojado 2 centímetros o más. Hay sangre por Los acá. agentes siguieron buscando en la zona. Seguimos por esta zona. Cerca de una pila de leña, Grob encontró un montón de heno. Debajo había manchas de sangre seca. Con una inspección más cercana pude ver sangre salpicada en la madera que estaba ahí. Lo que me indicó que ese era el verdadero punto de impacto. Esa era la escena del crimen, justo ahí.
Rob encontró un poste de hierro pesado al lado de la pila de madera. Había sangre en él. Para sostener un objeto tan pesado y golpear a un hombre en la cabeza de esa manera, todo indica que la persona que usó esta arma estaba enojada y es muy agresiva. Lo hizo con fuerza y con un propósito. Los investigadores buscan pistas en la casa de la víctima. Esperaban encontrar algo que le diera sentido a este crimen ilógico. No hay dudas que tuvieron tiempo. La casa de Norris fue registrada. Se abrieron y revisaron cajones y armarios. Quien quiera que fuera, se tomó su tiempo. O bien se tomaron su tiempo, o hubo más de un individuo haciendo dos cosas al mismo tiempo. Aunque el asesino destrozó la habitación, nada de valor parecía faltar. De hecho, la billetera de la víctima fue encontrada en su bolsillo. Una de las cosas que nos sorprendió fue que los calendarios aún estaban en el domingo 31 de enero, no fueron cambiados al 1 de febrero. Entonces, supimos que el asesinato ocurrió el lunes por la mañana. Más tarde usamos el cartero y el correo que estaba en el buzón y confirmamos que nunca recibió su correo del lunes. Los agentes del alguacil registran el área. Los vecinos de la víctima proporcionan una pista interesante. Un vecino nos dijo que este hombre llevaba 2 billeteras. Nos faltaba una billetera. En una billetera la víctima tenía su identificación y la otra la llevaba por diferentes motivos. Pero faltaba una billetera y una identificación. La segunda billetera y la identificación faltante solo se agregaron al rompecabezas. La policía recordó una caja vacía de cheques en la casa de la víctima. Grob pensó que tal vez había encontrado el motivo. La noticia del asesinato de Norris se propaga con rapidez. Los residentes locales tenían miedo. ¿Quién hizo esto y por qué? Durante días, la oficina del alguacil del condado de Henderson intentó resolver el crimen, pero nada parecía tener sentido. Entonces, de repente tuvieron un avance inesperado. Un banco en el condado de Unión llamó con información importante. El banco nos notificó que un individuo entregó un cheque de la cuenta del señor Norris, que compararon las firmas y que parecían ser una falsificación. Lo único que faltaba en la casa de Norris era una identificación y una caja llena de cheques. Quizás los cheques faltantes los guíen al asesino de Norris. Fuimos al banco. Tenían un excelente video de este individuo de cabello blanco en el mostrador. Firmó con el nombre o usó el nombre de Cleo Campbell. El hombre de cabello blanco es Richard Dorman. Horas después del asesinato de Jack Norris, Dorman se hizo llamar Cleo Campbell. Cobró un cheque de la cuenta de Norris por $1,100, casi el saldo exacto en la cuenta. El teniente Grob sabe quién es Dorman, pero ¿por qué Dorman se hacía pasar por Cleo Campbell? Después del robo de Norris, cuando Grob obtuvo la foto, comenzó a buscar a Campbell. Buscamos en los condados cercanos a la persona y el nombre de Cleo Campbell. No había ningún Cleo Campbell que cumpliera con la descripción en el área. Buscamos en internet a todos los Cleo Campbell que podíamos encontrar en todo el país. Si encontraba un Cleo Campbell en un estado en particular, me ponía en contacto con las comisarías. Luego me llamaban uno después del otro diciendo que no era el sujeto. Los investigadores buscaron al huidizo Cleo Campbell durante semanas, pero no encontraron nada. Era como si Campbell nunca hubiera existido. Entonces Grob se enteró de que Campbell era el nombre de una víctima de robo en Alabama. El misterio que rodeaba a Richard Dorman se profundizaba. El teniente Grob
tenía muchas cosas que preguntarle a Dorman. Y dije, bueno, Cleo, no te importa si te llamo Cleo, ¿verdad? Así es como te conocí. Y sus ojos se agrandaron. Dorman se da cuenta de que está descubierto. Y de una manera muy educada, él nos dice, miren, no quiero ofenderlos, chicos, pero esto va más allá de los límites estatales. Van a necesitar gente federal en esto. Van a necesitar al FBI. El teniente Grob llama al FBI. El agente especial Paul Pape llega para entrevistar a Richard Dorman. Dorman cuenta una historia increíble. Le dice a la gente que aceptó encontrarse con un hombre llamado Charlie Stewart en una parada de camiones en Clarkville, Tennessee. Charlie Stewart, según Dorman, fue el cabecilla de este grupo que robó y cobró cheques y asumió las identidades de otras personas. Él dijo que era el cobrador de cheques. Charlie le proporcionó a Dorman una identificación falsa y el cheque de Norris. Un día antes de su secuestro, le dijeron a Dorman que había un problema y que Charlie quería hablar con él al respecto. Agente especial Paul Pape. Mientras esperaba a Stewart, un joven se acercó a su auto y le dijo, ¿eres Richard Dorman? Dice, sí, soy yo. ¿Por qué lo preguntas? Y en ese momento, el joven se lanzó hacia Dorman y forcejearon. Tenía una pistola paralizadora en la mano e intentaba aturdirlo. Un hombre mayor se acercó al auto de Dorman. Dorman tenía un arma, una pequeña Derringer. Le apuntó directo a Dorman. En ese momento, Dorman, al ver el arma, dejó de resistirse y dijo, ¿de qué se trata todo esto? Y el hombre mayor dijo, Charlie quiere verte. Dorman y los dos hombres conducen hacia el norte hasta llegar al río Green en Kentucky. Dorman dijo que se detuvieron en un camino de tierra al lado del río. Lo sacaron del auto y se dirigieron a la parte trasera del maletero. Le dieron un cigarrillo a Dorman. El hombre mayor le dijo a Dorman, te llevaremos a ver a Charlie, pero necesitamos que te metas en el maletero. ¡En el maletero! ¡En el maletero! Dorman no tenía opción. Los dos hombres exigieron su billetera. ¡Déjenme salir de aquí! ¿Qué están haciendo? De repente, el vehículo arranca con él en el maletero y se precipita sobre un dique de 6 metros en el río Green. Cuando el vehículo entra en el río, el maletero se abre. Dorman nada fuera del maletero antes de que el auto se sumerja. Agarra un tronco y se desplaza río abajo, entre 90 y 180 metros de distancia. Los secuestradores creyeron que o bien se ahogaría o se congelaría a causa de la temperatura del agua. Dorman les dice a los agentes que no conocía a los dos hombres que intentaron matarlo, pero está seguro de que trabajan para Charlie Stewart. Stewart es un hombre muy familiar para el teniente Grob. Un hombre que Grob cree que estuvo involucrado en el asesinato de Jack Norris. Ahora tendrá que probarlo. En Henderson, Kentucky, un hombre misterioso afirma que dos hombres intentaron matarlo arrojándolo al río Green. ¿Cómo llegaste ahí? Él le dice a la policía que un criminal conocido llamado Charlie Stewart está detrás de su secuestro e intento de asesinato. El investigador del alguacil del condado de Henderson, el teniente Frank Rapp, conoce muy bien a Stewart. Charlie Stewart es famoso en esta área. Él es bien conocido, estuvo involucrado en todo tipo de actividades delictivas. Charles Stewart es sospechoso del asesinato de un granjero en Kentucky y Stewart también es buscado en relación con un homicidio en Alabama.
En la mañana del 8 de febrero en Alabama, 5 días después del asesinato de Norris en Kentucky, un agente del condado de Morgan respondió a una llamada. Alguien abandonó una camioneta en una cantera de Gum Pond. La parte delantera del vehículo estaba sumergida. El agente revisó la parte de atrás. En el interior encontró un edredón viejo, pilas de papeles y el cuerpo de un hombre. Las muñecas de la víctima estaban atadas. Su cara estaba cubierta con cinta adhesiva. En la cantera. Él no estaba respirando, no podías ver ningún movimiento en el pecho en absoluto. Era obvio que él estaba muerto. Alguacil. El detective Terry Kelly es un investigador criminal de la oficina del alguacil del condado de Morgan. Cuando un oficial se encuentra con lo que parece ser un homicidio, especialmente un homicidio, pero es igual en cualquier escena del crimen que pueda ser procesada como evidencia, observa todo lo que puede y llama a los investigadores. Y al llegar, tomamos la escena. Los investigadores aseguraron la escena y esperaron a que llegara el equipo forense. Capitán Mike Corley. La paciencia es difícil en un caso como este, pero sabíamos que el daño o la contaminación de la evidencia serían cruciales en la corte. Los forenses están aquí. La unidad forense llegó a la cantera. La víctima era un hombre blanco. Parecía tener unos 40 y tantos años o cercano a los 50. Los forenses comenzaron el procesamiento de la escena del crimen, fotografiando, midiendo, verificando para observar si había alguna huella en el vehículo que se pudiera procesar. De acuerdo, veamos si podemos abrirlo. Los investigadores abrieron la otra puerta y vieron una manta oscura. ¡Déjame ver tus manos! ¡Déjame ver tus manos ahora! Y vimos un movimiento. Alguien dijo que había movimiento. ¡Muestra tus manos! Nos asustó a todos un poco, a decir verdad. No esperábamos eso. ¡Llama a una ambulancia! Bajo la manta, los investigadores encontraron a una mujer. Ella había sido golpeada con dureza. Ella también fue atada. Tenía una cinta adhesiva alrededor de su boca y alrededor de sus manos. ¿Qué le ocurrió? Díganos, ¿qué le sucedió? Estaba molesto. Parecía que La policía interrogó a la única sobreviviente, Florence Nichols. fue por mucho tiempo. Ella les contó lo que pasó. Florence y su hijo James acababan de llegar a casa de un mercadillo. Él era un hombre de negocios. Tenía una pequeña tienda de intercambio de armas, guitarras e instrumentos musicales de todo tipo. Vivía con Eva y casi siempre estaban en esa comunidad. Unos minutos después llamaron a la puerta. Era un joven que preguntaba direcciones. Entró a la casa a la fuerza. Y entonces la atacó. Pero ella le dice a los investigadores que escuchó la voz de un segundo hombre. ¿Escuchaste, Sus? Por lo que pudo recordar, él corrió desde la sala hasta el pasillo donde estaba su hijo James. Unos minutos después la lanzaron en la parte trasera de su propia camioneta. Algo muy pesado fue arrojado encima de ella. Era el cuerpo de su hijo. Según Florence, la furgoneta avanzó durante unos minutos y se detuvo. Ella había estado en la camioneta probablemente durante 14 o 16 horas, según lo que pudimos reconstruir. Todo el tiempo con su hijo muerto encima y temiendo por su vida.
Tuvo que ser horrible. Me sorprende que sobreviviera. Ella sabía que en el fondo estas personas tenían la intención de matarla. Creo que ella no tenía duda en su mente. Florence describió a sus atacantes. El hombre que llegó a la puerta era un joven adolescente, tenía poco más de 20 años. Ella no pudo ver al otro. No tenía idea de por qué alguien querría lastimarla a ella o a su hijo. Los investigadores registraron la casa de Nichols en busca de pistas. Nada parecía faltar. Tenía una colección grande de armas. Había muchos cuchillos de colección. Quedaban muchas cosas que eran buenos artículos para robar. Mira eso. No parece ser un robo. Si no es un robo, ¿por qué matarían a alguien? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué está pasando? Era un caso muy extraño al principio. Los investigadores regresaron a la casa de los Nichols. Querían ir a la casa por segunda vez, por si se les había pasado algo. Esta vez Florence Nichols les dijo que al revisar con cuidado sus pertenencias, descubrió que faltaban algunos artículos, algunas armas coleccionables, algunos cuchillos, unos $200 en efectivo y la chequera de su hijo. Esos cheques aparecerán falsificados y cobrados en otro lugar. Eso podría llevarnos de vuelta al perpetrador, por lo que, en cierto modo, es una buena noticia que faltara el talonario de cheques. El FBI y la policía ahora están trabajando en 2 homicidios y una serie de robos que sospechan están vinculados a Charlie Stewart. Había una coincidencia misteriosa entre los casos de asesinato de Alabama y Kentucky. Teniente Frank Grob. Charlie Stewart, siendo de aquí, es una conexión obvia. El tipo de asesinato es el mismo. Al parecer, el hombre de Alabama fue asesinado por su identificación. Y eso encaja con lo que estamos viendo. En este punto nos centramos en Charlie Stewart. Cuando el caso se resuelve es emocionante. Cuando las piezas se juntan es más de lo que podía pedir. Sentimos que lo teníamos. Pero para resolver el rompecabezas, los investigadores primero deben encontrar a Charlie Stewart. Los agentes aumentan la presión sobre Dorman. Dorman comienza a dar a los agentes los detalles de Charlie Stewart y su anillo mortal de robo de identidad. Dorman trabajó con Stewart por 2 o 3 años y siempre le proporcionó identificación que se parecía a él, o al menos parecía ser él. Entraba a un banco con mucha calma, sabiendo que tenía un cheque robado, a veces de un hombre muerto, y ni siquiera sudaba. No se ponía nervioso. Era un profesional. Irónicamente, el mismo Dorman fue víctima de la estafa mortal de Stewart. Cuando Stewart contrató a 2 hombres para matar a Dorman, tomaron su billetera antes de tirar chicos, su cuerpo. Déjenme salir de aquí, por favor. Hasta ahora, la policía y el FBI identificaron a 2 miembros de la red de robo de identidad. Richard Dorman está bajo custodia. Pero el más peligroso, el presunto asesino Charlie Stewart, sigue huyendo junto con sus cómplices anónimos. El FBI y la policía esperan que Dorman pueda llevarlos a los hombres antes de atacar a otra víctima. El FBI y la policía de Alabama y Kentucky están trabajando en 2 investigaciones de homicidios que creen que fueron diseñadas por el mismo hombre, Charlie Stewart. En Alabama, un hombre fue encontrado dentro de una camioneta en una cantera, asesinado y junto a su madre golpeada. La noche antes de que se encontraran los cuerpos, un agente respondió a una llamada en la cantera.
un residente se quejó de que alguien le había robado su tractor. Cuando el agente llegó por primera vez para ver el área, vio un Pontiac Grand Prix 1977. El capó del vehículo estaba caliente, pero el conductor se había ido. El agente tomó los números de la matrícula y buscó al conductor. Pero cuando regresó el Grand Prix, ya no estaba. El Grand Prix se estacionó a 150 metros de donde se encontró la furgoneta a la mañana siguiente. Capitán Mike Corley. Era demasiado obvio para no estar relacionado. El Grand Prix gris era ahora la mejor pista de los investigadores. El investigador Terry Kelly. Se decidió activar lo que llamamos bolo, una alerta sobre este vehículo, este Pontiac, así que fue transmitido por radio a la policía local. A los medios de noticias les gusta tener escáneres. Lo detectaron, por supuesto, nos consultaron y respondimos, les avisamos que sí. Estábamos buscando este vehículo. Era un vehículo de interés para un caso de homicidio. Solo queríamos hablar con las personas que estaban en él, ver si vieron o escucharon algo inusual en esa área esa noche. Tuvimos varias llamadas telefónicas, varios avisos. Llegaron las pistas, pero ninguna resultó ser del auto que buscaban. Apreciamos que viniera, señor. Unos días después, un hombre local contactó a la oficina del alguacil del condado de Morgan con una pista prometedora. Les dijo a los agentes que deberían investigar a un hombre llamado Larry Butler, dueño de un Grand Prix. Según el hombre, Butler salió de la ciudad en una motocicleta en la época del asesinato de James Nichols. El Grand Prix no se veía desde entonces. En el 77 desapareció. Cuando la policía revisó los antecedentes criminales de Butler, se enteraron de que Larry Butler era un alias. Su verdadero nombre era Charlie Stewart. Tiene numerosos alias y una larga historia criminal. Robos, delitos violentos y una orden de detención en el estado de Florida. Cuando ves a alguien con ese tipo de historial criminal que desaparece de repente la noche de un homicidio y no se sabe nada desde entonces, sabes que puedes ser un poco cínico como agente de la ley, pero eso te hace sospechar. El teniente Chuck Sanda, de la oficina del alguacil del condado de Morgan, hace varias visitas a la casa de Stewart, un remolque en un área aislada. La esposa de Stewart siempre le dice que ella no tiene idea de dónde está. ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que lo vio? Los investigadores también le preguntaron a los vecinos de Stewart. Recibimos noticias de que Charlie Stewart había acudido a uno de sus vecinos y quería que él cobrara un cheque de la cuenta de un hombre muerto. Por supuesto que eso nos alertó. Le tenía mucho miedo a Stewart. ¿Por qué no viniste antes? Estaba convencido de que Stewart incendiaría su remolque y esperaría hasta que saliera para dispararle. Esas fueron sus palabras. Ese es el tipo de persona que pensó que era Stewart. Y esa es la razón. El vecino también le dice a los investigadores que el día anterior al asesinato de Nichols, vio a Stewart en un Grand Prix con otros dos hombres. Por desgracia, no pudo ver bien a los hombres con Stewart. Agentes y policías llegaron a otro callejón sin salida. El FBI está involucrado en una intensa persecución para intentar capturar al presunto asesino Charlie Stewart y cerrar su red de robo de identidad. Los agentes ya tienen a uno de sus cómplices, Richard Dorman, bajo custodia, pero no ha podido llevarlos al fugitivo. Después de semanas de trabajar en el caso estancado, el FBI obtiene un avance. Agente especial Paul Pale. Alguien me llamó a la oficina y me dijo que tenía información que necesitaba escuchar.
Esta persona nos dice que las dos personas responsables de estos asesinatos son Billy Leon, Larry Leon, ambos de Henderson, Kentucky. Según el informante, Billy Leon le dijo que pretendían robar una tienda de tabaco en Evansville, Indiana, donde solía trabajar. Planeaba matar al gerente y robar la caja fuerte. Se suponía que eso sucedería muy rápido, así que con esta información se coloca un nuevo sentido de urgencia en el caso, en el que no solo tenemos asesinatos, sino que ahora tenemos una nueva amenaza. Teniente Frank Gropp, de la oficina del alguacil del condado de Henderson en Kentucky. ¿Has visto alguno de ellos? El agente Paul Pape y yo, junto con la policía de la ciudad, creamos un conjunto de fotografías que constaba de 6 o más fotografías de personas similares. Personas que se parecían y se la mostramos a Dorman. Dorman reconoce con rapidez a Larry Leon y su hijo Billy Leon, de 18 años, de la matriz fotográfica. Iniciamos la vigilancia en la casa de Billy Leon en Evansville, Indiana, con el FBI y la policía. Y también tenemos vigilada la casa en Henderson, en Kentucky, donde Larry Leon vive bajo vigilancia. El plan consistía en obtener órdenes de allanamiento y de arresto tanto en Indiana como en Kentucky para los dos sospechosos, sus casas, sus autos, y conseguir que todos se coordinen, traer ayuda adicional en las áreas circundantes para coordinar estas búsquedas. Pero este plan en especial no funcionó. Ahí está, ahí está. Billy Leon sale de su casa y se dirige hacia Henderson, donde vive su padre. En este punto teníamos que tomar una decisión. 1, dejábamos que Billy Leon se fuera y corríamos el riesgo de perderlo. O 2, de que se reuniera con Larry Leon y coordinaran el robo y asesinato en una tienda de tabaco. Así que tomamos la decisión de que debíamos detener a Billy Leon y arrestarlo. ¡Conductor! ¡Salga y levante las manos! Poco después que ingresaron al estado de Kentucky, el Departamento de Policía de Henderson detuvo el vehículo de Billy Leon junto con las unidades encubiertas de la policía de Evansville y el FBI y pusimos a Billy Leon bajo custodia. Los agentes interrogan a Billy Leon en la estación de policía de Evansville. Se podía decir por su actitud que sabía que lo habíamos descubierto. Era obvio que estaba preocupado por hablar con nosotros. Mientras Billy está siendo interrogado, los agentes de Henderson vigilan la residencia de su padre. Observan a Larry Leon irse a toda prisa. Sí, se está yendo ahora, cambio. Las autoridades temen que Leon haya escuchado que su hijo fue arrestado y que esté tratando de escapar. Teniente Frank Gropp. En ese momento tuvimos un auto de la policía de la ciudad detrás de él para detenerlo. El oficial de la ciudad mantendría su puesto hasta que los otros llegaran. Pero Larry Leon no dejó que eso sucediera. ¡Pon las manos fuera de la ventana! Algo. ¡Se está moviendo! ¡Pon tus brazos! ¡Quieto! ¡Deténganse! ¡Y ponga las manos fuera de la ventana! Larry Leon es llevado a un hospital en Evansville, donde muere a causa de una herida de bala autoinfligida. En la estación de policía de Evansville, el agente especial Pelp continúa interrogando a Billy Leon. No sé bien por qué, simplemente pensé que si le decía que su padre se acababa de suicidar, ese sería el final de la entrevista, de manera comprensible. Así que no le conté sobre su padre en ese momento. Continué con el interrogatorio. Al principio fue casi como arrancarle los dientes para que dijera algo. Y realmente se abrió cuando le dije que sabía que Charlie Stewart estaba detrás de esto y que él era el responsable, al menos en parte, al decirle a Larry que debía seguir adelante y cometer esos asesinatos. Y lo primero que dijo Billy fue que Charlie era un psicópata
y procedió a contarnos sobre el asesinato de Jack Norris y el asesinato de Nichols en Alabama y del secuestro de Dorman y de cómo lo lanzaron en el río. Él culpó de todo a Stewart. Dijo que Stewart fue quien les ordenó que hicieran eso. Billy Leon le dice al agente especial Pape que Stewart será imposible de atrapar. Es listo. Él sabe cómo sobrevivir en el desierto y es muy peligroso. En Alabama y Kentucky, los agentes del FBI y la policía local desmantelan una banda de ladrones de identidad dispuestos a matar a un hombre por su licencia de conducir. Solo un miembro permanece en libertad, el cabecilla, Charlie Stewart. El FBI se acerca al fugitivo. Dos de los asociados de Stewart, ahora bajo custodia, dicen a las autoridades que el fugitivo es peligroso, autosuficiente y capaz de vivir de la tierra. El investigador Terry Kelly ayudó a perseguir a Stewart por más de un año. Se suponía que tenía dinero escondido en varios lugares diferentes a los que seguiría huyendo. Era excelente en el bosque, era capaz de esconderse y un maestro del disfraz. El señor Stewart era muy bueno cambiando su apariencia. Un grupo de trabajo combinado de agentes del FBI y agentes de la ley local allanó el remolque de Stewart. ¡Despejado! Agente especial Scott Brocious. No encontramos ninguna evidencia sobre los asesinatos, pero sí encontramos muchas cosas interesantes. Había un agujero en la parte inferior del remolque para poder salir por la parte trasera. Encontramos una camioneta escondida en los arbustos que ni siquiera vimos cuando llegamos por primera vez. Además, tenía como un cable de teléfono con el que podría tener comunicaciones de vuelta a su casa remolque. Despejado. Despejado, despejado. Dentro de la camioneta, los agentes encuentran 20 armas y municiones. Lo tiene todo. Pudo usarlo como un búnker y mantener a la gente alejada durante mucho tiempo. Así que sabíamos que no iba a ser fácil de atrapar y si lo encontrábamos, sabíamos que habría una batalla. Tenemos una camioneta llena de armas y municiones. Al parecer, Stewart se preparó para este momento durante mucho tiempo. Y ahora se había ido. ¿No hay señales de él? Básicamente mi trabajo ahora que Stewart vivía en mi área era tratar de encontrar a Charlie Stewart. A pesar de que Stewart parecía ser un individuo despiadado, sí valoraba a su familia. A medida que pasa el tiempo, los agentes mantienen la presión sobre la esposa de Stewart. Ella sigue afirmando que su marido no la ha contactado. Nuestras fuentes nos decían que su esposa le tenía mucho miedo. Aunque ya sabes, ella lo protegía, pero también le tenía miedo. Pasan los meses. No hay rastro de Stewart. Es frustrante, es muy frustrante. Trabajas tan duro como puedes, tratas de clarificar las cosas. Revisé en todas partes donde pude pensar. Después de casi un año, Stewart aparece en un programa nacional de crimen. Teníamos muy pocas pistas potenciales. Lo que teníamos era inusual porque, ya sabes, muchas veces obtienes muchas pistas, más de la que puedes manejar y tienes que empezar a elegir y elegir las buenas. Pero teníamos muy pocas pistas, por lo que eso nos llevó a creer que estaba escondido en algún lugar. Y era probable que fuese en Kentucky, una área que él conocía bien, o en Alabama. Buenas tardes, señora Teniente Brocious, del FBI. Los agentes vuelven a entrevistar a los vecinos del fugitivo. Tienen mucho miedo de decir si vieron o no a Charlie Stewart. Si Stewart descubría que hablaban con nosotros o nos daban alguna información, los mataría de alguna manera, eso creían. Por lo general tenían miedo de él y no nos daban mucha información. Conforme pasó el tiempo, fui capaz de entablar una relación con algunas de las personas
que empezaron a cooperar un poco y se dieron cuenta de que, por más asustados que estuvieran, era mejor que lo capturáramos que tenerlo suelto. Poco a poco, los vecinos de Stuart comienzan a dar información a los agentes. ¿Eso es todo lo que sabe? Pudimos descubrir que su esposa había comprado como un saco de dormir y estaba comprando ropa que era demasiado grande para sus hijos. Ella compró botas de tamaño 11 y ninguno de sus hijos llevaba una talla 11 ni ella. Tenía quizás una hija de 14 años, pero estaba bastante seguro de que sus pies no eran tan grandes. Es justamente una evidencia más de que Stuart se está escondiendo en el área. Las autoridades intentan un enfoque diferente. Desarrollamos varias fuentes dentro del FBI que pensamos que podríamos enviar para hablar con la esposa de Stuart, solo para hacer preguntas de forma casual sobre esto y aquello. ¿Tenemos todo cuadrado? ¿Estás cubierto? Sí. El FBI trae a un amigo de Stuart que aceptó ayudar a la policía. El hombre conoce a Stuart desde hace años. Acepta usar un micrófono para que los agentes puedan escuchar su conversación con la esposa de Stuart. En este punto estábamos sentados en el borde de nuestros asientos, muy seguros de que era probable que él estuviera ahí. El cooperador se acerca al remolque. La fuente entró. No había nadie allí. Golpeó la puerta. No vio a nadie y tuvo que caminar por el camino de tierra para regresar a su auto. Después, cuando entra en su auto, mira por el espejo retrovisor y cree ver a alguien en el remolque. Y pensó que era Charlie Stuart. Miró a su alrededor y no volvió a ver a la persona. Nos decía, estoy seguro de haber visto a Stuart en el remolque. Dijo, acabo de echar un vistazo y cuando me di la vuelta no estaba, pero estoy casi seguro de que lo vi ahí. Agente especial Paul Pape. ¿Quién sabe qué podría pasar o con qué estaría armado en ese momento? Y hubiera sido una ruleta rusa lanzarnos tratando de detenerlo. No queríamos correr por el bosque para tratar de encontrar al tipo. Tienes que ser tú el que atrape al zorro. Los agentes y la policía deben idear un plan para atrapar al fugitivo peligroso. El fugitivo Charlie Stuart es buscado por fraude bancario, secuestro, asesinato a sueldo y homicidio. Las autoridades del FBI de Alabama creen que se está escondiendo en los densos bosques detrás de su casa. Agente especial Scott Brochers. Empezamos a armar la teoría de que estaba bien. Estaba viviendo en el bosque, en una tienda o en una de esas pequeñas cuevas. Quizás regresa después de que el sol se pone y pasa la noche con la familia. Antes de que salga el sol, regresa al bosque. Salí con 3 o 4 de los chicos de nuestra oficina y caminamos por el bosque como si fuéramos solo cazadores. Cuando los agentes encuentran evidencia de que Stuart está escondido en el bosque, Chuck Sanda y Terry Kelly, de la oficina del alguacil del condado de Morgan, traen una unidad canina para localizar a Stuart. Había buscado a Charlie Stuart por más de un año. Dediqué muchas horas a ello y nada nos estaba realmente llevando a encontrarlo. Así que no era muy optimista o es probable que me hubiera llevado más gente conmigo. No lejos del remolque, los perros recogen un olor. Detective Terry Kelly. Los perros siguen una buena pista. La siguen rápido y con fuerza, casi de inmediato, y la persecución comenzó. Los perros nos llevaron con rapidez a un árbol y estaban ladrando, lo cual nos asustó un poco al pensar que podría estar encima del árbol y vimos una trampa de ciervos. La trampa de ciervos estaba vacía. Pero los agentes no estaban lejos de Stuart. Los perros siguen un olor desde un barranco hasta el arroyo. Bajamos un poco y los perros encontraron una cueva. Nos retiramos un poco porque no sabíamos lo que había en la cueva. Los perros entraron a la cueva y volvieron a salir, pero no era muy profunda.
Así que con nuestras linternas pudimos ver el interior. Había comida fresca, un saco de dormir y otros artículos para acampar. Stewart no puede estar lejos. De repente ves a Scott Brochers saltando por el campo y parece que está haciendo una milla de 4 minutos. Él está acercándose y viene a decirnos que tenemos una pista caliente. Tenemos una buena pista. Encontramos su cueva. Capitán Mike Corley. Tan rápido como pude, llamé y recibí respuesta de todos los que estaban en servicio ese día. Llamé a la unidad aérea, comencé a poner las cosas en su lugar. La policía estatal respondió. Algunos de los oficiales de policía locales de las ciudades cercanas y la oficina del alguacil intentaron establecer un perímetro alrededor de esta área boscosa de unos 3 por 8 kilómetros. Cuando el equipo de perros está ubicado, Corley posiciona a sus hombres. Cada vez que tuve la oportunidad de desplazar a un oficial a unos 90 metros cerca de él, lo hice. Quería rodear esa área hasta abajo, cerrar la zona a su alrededor para que no tuviera a dónde ir. Después de casi 3 horas de perseguirlo por el bosque, por fin escuché en mi radio a uno de los oficiales del otro alguacil informar que un hombre salió corriendo por el bosque. Stewart está acorralado. ¡Suelta el arma! Él saca una pistola. ¡Baja el arma! ¡Déjala caer! Y entonces probablemente llegó el peor punto de toda la búsqueda. Mientras escuchamos que se están acercando y los agentes dicen que lo tienen, escuché disparos. No sabía si era uno de nuestros agentes o los entrenadores de perros. Pero unos segundos más tarde oímos que nadie estaba herido y que Stewart había sido capturado. La persecución terminó. Una larga persecución terminó. Una persecución que comenzó 1 año y medio antes. Charlie era un hombre de temer. Había una frialdad en sus ojos. Una frialdad muy aterradora. Estoy contento, muy contento de que esté bajo custodia. Muy contento. En enero de 2002, Stewart y su pandilla fueron juzgados y declarados culpables de fraude bancario, secuestro y asesinato. Richard Dorman recibe una sentencia de por vida por su papel en los crímenes. Billy Leon también es condenado a cadena perpetua. Charlie Louis Stewart es condenado por todos los cargos. Lo condenan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las autoridades creen que Charlie Stewart fue el autor intelectual de toda la operación. Ordenó a Larry y Billy Leon robar a Jack Norris y James Nichols. Luego le entregó la identificación robada de las víctimas y los talonarios de cheques a Richard Dorman, el cuarto miembro de la pandilla, para que pudiera limpiar sus cuentas bancarias. Stewart eligió a sus víctimas con cuidado, basándose en su parecido con Dorman. Es un escenario perturbador. 2 hombres inocentes están muertos solo por su apariencia. La implacable investigación de la policía local y los agentes federales puso a esta banda de asesinos y ladrones tras las rejas para siempre.